De a las 20:25 vamos a volver ahora sobre una cuestión que hemos abordado anteriormente y tiene que ver con lo que ya ha tomado estado público, porque lo confirmaron altas fuentes eclesiásticas en la Argentina, la renuncia de los obispos a una parte de lo que es el presupuesto que insume el sostenimiento de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en la Argentina año a año. Esos aproximadamente 140 millones de pesos que se van en sueldos eclesiásticos. Claro que esa es solo una parte, la más visible, del iceberg. Esa cifra no llega ni al 10% del presupuesto anual que insume la Iglesia. Pero vale la pena detenerse en esta cuestión y repasarla para tratar de entender qué es lo que está acá en juego en una relación que viene bastante tensa y complicada entre el gobierno nacional y la cúpula eclesial en la Argentina. Está en línea el licenciado en Sociología Juan Cruz Esquivel. ¿Qué tal, Juan Cruz? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de saludarte. Bueno, plantea así la cuestión, ¿no? Me parece que lo que hay en juego no es solo un tema presupuestario, ¿no? Bueno, a ver, en primer lugar, lo has dicho bien, lo que se discute es apenas una porción del presupuesto que maneja la Iglesia Católica. En primer lugar, pues su financiamiento no solo viene del Estado, ahora también la renuncia es de un aspecto del financiamiento que viene del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? La Iglesia Católica, si se confirma, va a renunciar al financiamiento que proviene de la Secretaría de Culto, que es destinado a asignaciones de los obispos, a asignaciones para los seminaristas, o sea, los que serán próximos sacerdotes, y para aquellos que están en las parroquias de frontera. Después la Iglesia Católica recibe otros fondos del Estado que no están en discusión, por lo menos en esta etapa, que tiene que ver con el financiamiento educativo, a la acción comunitaria, social, etcétera, ¿no? Y yo creo que responde a una cosmovisión, una concepción generalizada en la sociedad que la Iglesia vive o es sustentada por el Estado. Entonces me parece que ahí hay una iniciativa de los obispos a mostrarse hacia la sociedad con un nivel de mayor autonomía y de mayor independencia con respecto al poder de turno. Bueno, independencia dijiste, ¿no? Justamente me parece que este es un momento en el que la Iglesia queda de alguna manera en Argentina muy comprometida con un accionar visiblemente político, con tomas de posición muy concretas, muy claras y al mismo tiempo cobrando sueldos del Estado, lo que los pone en una situación bastante difícil, ¿no? Claro, en realidad no son sueldos sino son asignaciones, pero de todas formas, bueno, no deja de ser una partida presupuestaria. Y viene de larga data, ¿no? El vínculo entre política y religión, entre iglesia y Estado en Argentina es constitutivo a nuestra propia historia, desde el propio nacimiento de nuestro país. Recordemos que en las constituciones y en el propio proceso de independencia había clérigos participando, e históricamente ha habido vínculos estrechos con todos los gobiernos, inclusive también los gobiernos militares. Y diría en simultáneo de todos los colores políticos, es decir, yo no asociaría a un perfil o un posicionamiento de la Iglesia con un gobierno en particular o contra un gobierno en particular, sino hay un modus vivendi, una trayectoria de esa vinculación estrecha que atraviesa gobiernos, atraviesa periodos, atraviesa perfiles políticos. Sí, pero lo que han cambiado probablemente en los últimos tiempos han sido los modos, o sea, digamos que la diplomacia eclesial siempre ha sido un poco más refinada y discreta, y me parece que eso ha cambiado. Sí, puede ser, depende del ángulo donde uno lo mire. También en la época de los 90, sobre todo en la segunda parte del gobierno, en el segundo gobierno de Menem, también la Iglesia ha tenido, o por lo menos el episcopado, cuando uno habla de la Iglesia a veces termina siendo una cosa genérica, en este caso es el episcopado, porque después hay diferentes sectores y estamentos al interior de la institución eclesiástica. Pero me refería a que también en el segundo mandato de Menem el episcopado ha tenido posiciones bastante críticas y duras y explícitas con, bueno, lo que en aquel momento era el avance de la pobreza, el crecimiento y la concentración económica, o sea que también allí había un proceso donde la Iglesia asumió una posición más de denuncia, de mayor posicionamiento público, ¿no?, con respecto a esa etapa. Vos sabés que con respecto a la relación entre la Iglesia y el poder y la Iglesia y la sociedad, hay un detalle muy interesante, algo que se dijo ayer, ¿no? Y lo dijo un obispo y vale la pena considerarlo. Dijo, sepan que ya no tendremos el prestigio que alguna vez tuvimos.
Bueno, a ver, como cualquier institución mundana, la Iglesia no es ajena a problemas que se han podido presentar y se presentan. Hemos visto situaciones de abuso sexual y, bueno, de tantas otras cuestiones vinculadas a manejos económicos, no digo en la Argentina, ¿no?, a nivel mundial. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también vivimos procesos, se habla de alta modernidad o de posmodernidad, en el cual las instituciones no tienen la capacidad de orientar, o la eficacia en la capacidad de orientar el comportamiento incluso de sus propios seguidores. Le pasa a la Iglesia, le pasa a los partidos políticos, a los sindicatos. Cierto. Y hay procesos de autonomización, de individuación, llamamos los sociólogos, que tiene que ver con este distanciamiento de los individuos de los encuadres institucionales tradicionales, como las iglesias han sido históricamente. Claro, ya no hay una relación casi vertical, sino que se nota justamente que dentro del cuerpo hay distintas líneas y estas se expresan casi libremente, ¿no? Eso por un lado, y también los propios individuos que se identifican con y se reconocen como católicos, pero en sus vidas cotidianas tienen prácticas que tal vez no se ajusten a las prescripciones doctrinarias oficiales, llamémosle así. Digamos, y no hay contradicción, o incluso uno puede ir a una iglesia católica un domingo y a la semana siguiente puede asistir a una ceremonia de culto de otra institución religiosa, y eso no significa que rompe con su culto o que le genere alguna contradicción. Es decir, hay lo que yo mencionaba anteriormente, cierta autonomización de los individuos, de sus creencias, de sus identidades, de sus prácticas, que no se ajustan a los parámetros institucionalizados, como seguramente todas las iglesias, no solo la católica, debe imaginar o pretender. Sí, la pregunta que cabe formularse si la Iglesia Católica Argentina está en condiciones de restablecer o de refundar, por decirlo de otra manera, esa relación con su feligresía, ¿no? La Iglesia Católica históricamente ha tenido capacidad de ayornarse, de readaptarse a situaciones cambiantes. Convengamos que es una institución que tiene 2000 años de historia y no tiene visos de desaparecer, todo lo contrario. Por lo cual, digamos, y también cuando ha tenido dificultades en reproducirse, han surgido órdenes o movimientos al interior de la propia Iglesia que, si bien pueden diferenciarse en algún momento de la versión oficial o de la postura oficial, de alguna forma también ayudan a recrear y a generar vínculos con las nuevas expresiones de la sociedad, por lo cual son tensiones, porque bueno, una lógica institucional a veces también tiene sus estructuras y sus tiempos que a veces no acompañan el ritmo de los cambios en la sociedad, pero en el mismo sentido también ninguna institución muere, o sea que de alguna forma también busca tener algún cable a tierra para no perder ese tren, ¿no? Ahora, volviendo un poco al tema del principio, ¿no?, a la cuestión presupuestaria, es interesante recordar que más allá de lo que está en discusión en estos días y que ya está prácticamente resuelto, que es el aporte por la vía salarial, lo que queda, sin duda, es una masa de dinero muy importante que, entre otras cosas, se vuelca a los colegios, ¿no?, a la educación. A ver, exacto. Lo que renunciaría el episcopado es al financiamiento que proviene de la Secretaría de Culto, o sea, de la Cancillería, que es justamente lo que mencionaba al comienzo, asignaciones a los obispos, a los párrocos de frontera y a los seminaristas. Ahora, todos los aportes estatales a los colegios confesionales, en este caso católicos son la gran mayoría, pero también hay de otros cultos, como financiamiento a actividades sociales, comunitarias, comedores comunitarios, Cáritas y demás, que va por el vía del Ministerio de Desarrollo Social, u otras fuentes de financiamiento que tiene que ver con acciones que despliega la Iglesia Católica en la sociedad civil. Bueno, por lo menos eso no está en la agenda de discusión. Ahora, evidentemente en Argentina la Iglesia Católica tiene una gran fuente de recursos, tiene vastas propiedades, negocios diversos, etcétera, ¿no? Pero estos 130 o 140 millones de pesos a los que renunciaría, ¿le van a producir un problema de financiamiento? No, porque es apenas el 7% de todo su presupuesto, e incluso hay algunos proyectos que todavía están muy en forma introductoria, que tienen que ver con modelos como hay en Alemania o mismo en Italia, donde los ciudadanos en el pago de sus impuestos pueden
optar porque una parte de esos impuestos vayan a alguna institución, entre ellas las religiosas, por lo cual si ese proyecto tuviera alguna viabilidad, bueno, la Iglesia podría recuperar incluso esos 140 millones o más. ¿Se entiende? Es decir, que los propios ciudadanas, a la hora de aportar, de contribuir con sus impuestos, puedan destinar parte de ellos a, bueno, el culto que lo deseen. Es un proyecto que ha circulado, aunque aún no tiene estado parlamentario, ni mucho menos, pero que, de todas formas, independientemente de este proyecto, también imagino que la Iglesia Católica, prescindiendo de estos aportes del Estado, hará una campaña más activa sobre sus fieles para concientizarlos de contribuir para el propio sostenimiento de la institución, ¿no? Claro, porque lo que está ampliamente instalado, que es el sostenimiento por parte de los fieles, en el caso de todas las iglesias evangélicas, donde se considera un deber justamente el participar de manera activa en el sostenimiento del culto, no está tan enraizado en la feligresía católica, ¿no? Exactamente, por esa como visión generalizada que percibía que la Iglesia era sostenida por el Estado. Vale decir que el enorme grueso de los sacerdotes no tienen financiamiento por parte del Estado, ¿no? Se reducía, como decía, a obispos, seminaristas y párrocos de frontera. Pero bueno, justamente porque esa concepción dominante que la Iglesia vive del Estado, yo creo que ahí la Iglesia tendrá un trabajo fuerte a concientizar a su feligresía de aportar, de contribuir para el sostenimiento. Evidentemente, lo que se avecina es otra discusión, pero esta va a tener lugar puertas adentro del culto, ¿no? Seguramente, y bueno, ahí será tarea de todos sus agentes religiosos, ¿no? Obispos, sacerdotes, monjas, y diáconos y todas las laicos consagrados, toda la estructura de la Iglesia Católica que, bueno, deberá hacer un trabajo militante, si se lo quiere, para generar una conciencia colectiva en su comunidad. Juan Cruz Esquivel, gracias por habernos ayudado a repasar la cuestión. Un abrazo y hasta pronto. Gracias a ustedes, hasta luego.